Buenas tardes, soy Cristina Garnés, estudiante de primero B de Administrativo, y hoy os voy a explicar cómo realizar un ejercicio básico en Excel. En el primer ejercicio, llamado alineación de texto, nos pide que hagamos una modificación de altos de filas, anchos de columnas, marcar con bordes, alineaciones de celdas. Combinemos y centremos celdas, justifiquemos tanto vertical como horizontalmente. Entonces, bueno, ya tengo aquí preparado el ejercicio para realizar las peticiones que se nos solicitan. En este apartado 1 nos pide que modifiquemos los altos de las filas. Entonces, para realizar esto, seleccionaremos la fila completamente y nos pide que sea de una altura 27. Hay dos maneras de hacerlo, que sería con la flechita esta de aquí, podemos ajustar la altura que nos indica qué altura tiene, y luego hay otra manera que es haciendo clic derecho, alto de fila, y le pondremos 27, que es la altura que nos pide, y le daremos a aceptar y ya se coloca a esa altura. Haremos a continuación con las siguientes filas exactamente lo mismo, clic derecho, alto de fila. La fila 5 nos pide que sea de 138, aceptar. La fila 6, clic derecho, alto de fila, nos pide que sea de 21, aceptar. La fila 7, clic derecho, alto de fila, 72, aceptar. La 8, alto de fila, nos pide que sea de 125, aceptar. Y la 9, clic derecho, alto de fila, nos pide que sea de 135, aceptar. Y con todo esto ya tendríamos nuestro primer apartado. Continuamos con el apartado 2. En esta petición nos pide que modifiquemos los anchos de las columnas. Pues haremos lo mismo. Seleccionaremos la columna que nos solicita, le daremos clic derecho, nos iremos a ancho de columna y pondremos 46, que es lo que nos pide. Le daríamos a aceptar y se nos colocaría de 46. A continuación nos pide que la C, D y E sean de 19. Podemos hacer clic y arrastrar y seleccionar las tres columnas de golpe. Entonces le daríamos a clic derecho, ancho de columna y 19. Aceptar. Ya tendríamos el apartado 2 hecho. En el apartado número 3 nos pide que marquemos con bordes el rango B4-E9. Si nosotros imprimiéramos esto, las líneas no se verían. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser seleccionarlo todo y le daremos a esta pestañita de aquí y le daríamos a marcar todos los bordes aquí y nos quedaría la marca de todos los bordes de las celdas. En la petición número 4 nos pide que alineemos las celdas de la fila 4. En la B4 nos pide que sea, nos iremos aquí a alineación
y nos pide que la horizontal sea de izquierda y la vertical sea inferior, y se quedaría justo como está. La C4 nos pide que sea de horizontal izquierda y vertical inferior, también como está. En la D nos pide que la horizontal sea centrada y la vertical sea inferior. Aceptar. Y se nos centraría el texto. En la E4 nos pide que la alineación sea de derecha y vertical inferior. Aceptar. Y con esto ya tendríamos hecha la petición número 4. Continuamos con la petición número 5, que nos pide que alineemos las celdas de la fila 5. Nos iremos a la fila 5 y en la B5 haremos clic en la celda, nos iremos a alineación y nos pide que sea la horizontal justificada y la vertical inferior. Aceptar. Y aquí tendríamos nuestro texto justificado y en la parte inferior. Ahora nos pide que en la C5, D5 y E5 las combinemos. Esto quiere decir que estas tres celdas se convertirán en una. Y le vamos a dar a combinar. Combinar celdas. Y ya las tendríamos combinadas. Ya tendríamos el apartado número 5 también hecho. En el apartado 6 del ejercicio 1 nos pide que combinemos y centremos las celdas de la fila 6. Lo que haremos será seleccionar y le daremos a combinar y centrar y se nos centraría el texto. Por lo tanto, el apartado número 6 también quedaría realizado. En la petición número 7 nos pide que hagamos una alineación de la fila 7, en concreto de la B7, que sería esta. Nos iremos a alineación y nos pide que sea de horizontal izquierda y vertical superior. A aceptar. En la C7 nos pide que sea la horizontal de izquierda y la vertical centrada. Aceptar. Y en esta nos pide la D7 sea horizontal izquierda y vertical inferior. A aceptar. Y ya tendríamos el apartado 7 también hecho. En el apartado 8 nos pide que justifiquemos verticalmente la celda B8. Seleccionaremos la celda B8 y nos iremos a alineación, le daremos a general y en la vertical le daremos a justificar y a aceptar. Y nos justificaría verticalmente la celda B8. En el apartado 9 nos pide que combinemos las celdas E7 y E8. E7 y E8 son estas dos. Las seleccionaríamos y le daríamos a combinar y se nos combina.
Y por último, en el apartado 10 nos pide un tipo de alineación. En cada columna nos pide una alineación diferente. Pues vamos a ello. Vamos con la primera, que sería la C9, y nos pide una orientación vertical y sería dándole clic aquí y aceptando, y se nos pone en vertical. Para la D9 nos pide que la orientación sea centrada, vertical, inferior, y en esta ruleta de aquí nos pide que sea a 90 grados. También tenemos la opción de poner aquí manualmente los grados, o bien arrastrando la ruletita, y le daríamos a aceptar y se nos colocaría tal cual nos ha pedido. Ahora continuamos con la E9 y lo mismo, pero nos pide que sea a menos 90 grados, horizontal centrada y vertical inferior. A aceptar. Y se nos colocaría justo al contrario. Y con todo esto ya tendríamos hecho el ejercicio 1 completamente. Y esto es todo. Espero que os haya resultado fácil y nos vemos en el próximo ejercicio.